Salud del adolescente en tiempos de pandemia. Es el panel en el que a continuación intervendrán las doctoras Laura Cristina Pérez Barrera, médica y especialista en medicina del deporte y la actividad física, egresada de la Universidad de Antioquia, docente del área de medicina del adolescente y adulto joven de la Universidad de Antioquia. Luz Helena Monsalve Ríos, médica egresada de la Universidad de Antioquia, pediatra de la Clínica Alemana de la Universidad de Múnich. Es coordinadora de las secciones de salud pública del área de salud materno-infantil, promoción de la salud y la salud sexual reproductiva del Ministerio de Salud por más de 25 años, asesora del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud en estos temas. Actualmente docente de cátedra del área de medicina del adolescente y adulto joven del Departamento de Pediatría y Pericultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Diana Angélica Botero Franco, médica egresada de la Universidad CES, psiquiatra egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, psiquiatra infanto-juvenil egresada de la Universidad El Bosque, maestra en estudios de salud mental, egresada de la Facultad Nacional de Salud Pública, docente del área de medicina del adolescente y adulto joven de la Universidad de Antioquia. Y Olga Lucía Restrepo Espinosa, médica y pediatra de la Universidad del Valle, fellow en medicina del adolescente y adulto joven y estudios en maestría en salud pública internacional de la Children's National Medical Center y la Universidad George Washington. Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente asociada del Departamento de Pediatría y Pericultura y coordinadora del área de Medicina del Adolescente y Adulto Joven de ese mismo departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Cordial saludo. En primer lugar quiero agradecer a ASMEDAS, en particular a su presidente el doctor Reyes y a la doctora Julie Marín por haber propuesto este importante tema, este panel, y por la invitación, por supuesto, a que participáramos en esta actividad tan importante. Quiero pues en primer lugar presentar a los participantes que van a participar en el panel, a los exponentes, perdón, del panel. La doctora Luz Helena Monsalve Ríos es una persona experta en pediatría, formada en pediatría y en salud pública, con una experiencia de más de 25 años en formulación de políticas públicas en Colombia, en tanto fue funcionaria del Ministerio de Salud. La doctora Laura Cristina Pérez Barrera, experta especializada en medicina deportiva, y la doctora Diana Angélica Botero Franco, con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Igual también quiero mencionar que el equipo del grupo de medicina de adolescente y adulto joven, de la cual hacemos parte en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la conforman también otra serie de especialistas, entre ellos el doctor Edgar Alberto Méndez Galvis, también experto en medicina deportiva, la doctora Clara María Restrepo, experta en ginecología infanto-juvenil, el doctor Diego Botero, endocrinólogo pediatra, Angélica Arteaga, neuropediatría, y la doctora María Victoria Lopera, endocrinóloga pediatra, entre muchos otros especialistas como infectólogos, nutricionistas que nos han ido acompañando. Las preguntas que decidimos para orientar este panel, se le asignó a cada uno de los panelistas, era en primer lugar explicar por qué era específico la necesidad de atender esta población en este contexto de pandemia. La segunda pregunta era las amenazas predominantes, es decir, esas alertas rojas de problemas de salud que teníamos que tener presentes los profesionales de la salud, y finalizar, digamos, su intervención de panelista con unas recomendaciones específicas en cuanto a su experiencia como experto en los temas que hemos orientado en este panel. En cuanto a las primeras dos preguntas, la especificidad y las alertas rojas, digamos, como experta en medicina del adolescente y adulto joven, pues quisiera arrancar como con la lectura de esta recomendación de por qué el Sistema de Naciones Unidas vuelve a retomar este día como importante y como una alerta por la situación de los jóvenes en situación de contexto de pandemia,
porque pues aquí mencionan que los jóvenes de 15 a 24 años de edad están particularmente expuestos a todas las consecuencias socioeconómicas de esta gran pandemia. Los cierres de las escuelas, los lugares de trabajo suponen retraso en el aprendizaje y en la capacitación, los cambios en los ciclos vitales de la juventud están resultando muy difíciles, casi imposibles que se produzcan, y la graduación de la enseñanza general o de los programas de enseñanza y formación técnica y profesional en la educación secundaria o terciaria y la autonomía en el hogar y la inserción en el mercado del trabajo están siendo bastante afectados y precarizados. Recordar, por ejemplo, que en Colombia aumentó la población Nini, en la cual la mayoría son adolescentes. Estamos diciendo que ya el 30% de los jóvenes en este país ni estudian ni trabajan, y esto es consecuencia de la pandemia en este momento. También recordar que en este momento el estallido social nos alertó de una situación en que estos jóvenes están siendo masacrados, están siendo en este momento matados, y quiero, digamos, terminar esta gran alerta general en que hay una información que nos dicen que esta generación la estamos hablando como la generación involucionada, es decir, este término surge en China, donde se origina esta pandemia, y que lo refieren a un concepto social según el cual el crecimiento de la población no resulta con productividad ni con mejoras de innovación. Hoy en día este término se está usando ampliamente para expresar la sensación de agotamiento que están viviendo estos adolescentes, y la tendencia empezó en los campus de universidades de élites del país, y esto se ha ido expandiendo, digamos, hacia todos los demás adolescentes del mundo. Obviamente, pues ya el estallido social nos mostró la situación con la mayoría de adolescentes de este país. Como tuvimos lamentablemente la ausencia de la ginecóloga, solo quiero hacer énfasis en lo que advierte este ginecobstetra Andrés Sarmiento en lo que fue el panel de salud, en el seminario de salud sexual y reproductiva que presentó El Espectador en conjunción con la Universidad de los Andes y la entidad Oriéntame, donde nos hace una advertencia que el embarazo adolescente como está siendo completamente preocupante, se ha disparado. No me voy a detener en esto, hay personas que panelistas que nos van a profundizar en esta materia. Sin embargo, es importante recordar que esto entonces está empeorando, que antes de la pandemia estábamos en dificultades terribles, la situación de la maternidad de estas niñas menores de 14 años, donde se veía truncada su vida, su posibilidad de estar educada y seguir inserta en el sistema educativo, y por supuesto la posibilidad de tener éxito, logro educativo y empleo a futuro. Entonces, finalmente quiero pues concretar mi introducción a los panelistas en que en este momento pues está siendo muy preocupante la situación, porque el Estado no escucha a estos adolescentes, no les brinda oportunidades, no les asigna recursos para que las instituciones puedan responder a las necesidades que han ido surgiendo y magnificándose en la pandemia, y porque los están matando. En consecuencia, las instituciones no están reconociéndolos como sujetos de derecho, son reificados o cosificados y utilizados para fines lucrativos por una serie de actores que en este momento también están disparando e incrementando las situaciones, por ejemplo, de vulneración y de violencias, porque se están enfermando, si tenían enfermedades previas, pues se están enfermando todavía mucho más por imposibilidad de acceso a los servicios y porque se están muriendo más. Y en esto, pues la institución y el gremio médico siguen estas mismas prácticas, siguen los códigos ideológicos donde estigmatizan a estos adolescentes. Quisiera solo mencionar que mi tesis de doctorado concluye donde la medicina sigue de alguna manera relegando a esta población, seguimos negándole estos servicios. Sin embargo, hay un campo importante que está bastante, digamos, desarrollado, que deberíamos de tener en cuenta para las recomendaciones. Entonces le quiero dar en este momento paso a las panelistas para que nos ilustren en sus especialidades las dificultades y las alertas y las recomendaciones que se deben de tener. Muchas gracias, doctora Olga. Gracias a Asmedas por invitarnos a este panel que trata la salud de los adolescentes en tiempos de pandemia. Voy a iniciar dando respuesta a la primera pregunta: ¿por qué priorizar a adolescentes en la pandemia? Con base en tres grandes criterios: la magnitud, la vulnerabilidad y la capacidad de estos jóvenes frente a la pandemia. Entonces, el primer punto, que es la magnitud. Entonces, tenemos en el mundo para 2020 1.200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, que representan el 16% de la población mundial. A nivel global, para octubre, o sea, para ayer, octubre de 2021, había 237.088.590 casos confirmados de COVID-19 y 4.840.077 defunciones.
En las Américas está el 43% de los casos y el 48% de las defunciones que se han dado por COVID a nivel mundial. Y para América Latina y el Caribe hay un incremento preocupante de 500.000 embarazos en adolescentes, según reportes de la UNICEF y el Banco Mundial. En Colombia, la situación no es distinta. Hay el 25% de la población colombiana está entre 14 y 28 años. Se han presentado a la fecha de ayer, o sea, en octubre 8, 4.969.131 casos de COVID y 126.552 muertes. La incidencia de casos en menores de 11 años, de 5 a 11 años, es de 0.34% y entre 12 y 19 es de 0.83%. Sin embargo, Colombia es el quinto país del mundo más afectado por la orfandad debido al COVID, o sea que por cada 1.000 niños hay 2.3 niños que han perdido sus padres, madres, abuelos y cuidadores. Para agosto del año 2021, según reporta el Banco Mundial, 82.700 niños y adolescentes perdieron a sus padres y abuelos. O sea que quedaron estos niños en desamparo, desnutrición, vulneración de sus derechos y situaciones que afectan su salud mental. También se ha presentado en Colombia un incremento importante de embarazos no deseados en adolescentes con una cifra muy preocupante. 22% son menores de 14 años y 6.3% están entre 14 y 19 años, o sea, un gran reto para todos los que trabajamos en salud para resolver esta situación y todo el entorno social que gira alrededor de los adolescentes. Otro gran problema, la vulnerabilidad de los jóvenes y los niños frente a la pandemia. ¿Cuál ha sido uno de los resultados más graves de esta vulnerabilidad? El incremento de la fecundidad adolescente, como ya lo habíamos mencionado, por varias razones. Primero, se postergaron los programas de desarrollo y educación sexual integral a nivel escolar, barreras de acceso de las personas a los métodos anticonceptivos y a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, con un 20% de riesgo relativo mayor en adolescentes, y mayor riesgo de violencias y abuso sexual a nivel intrafamiliar por el confinamiento, con lo cual también se incrementaron los embarazos no deseados. En conclusión, el COVID podría generar un retroceso de 5 años en la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe. Otro problema de la vulnerabilidad es el límite en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres. ¿Por qué? Hay reducción del acceso a los servicios públicos por efectos económicos y sociales de la pandemia. Hay concentración de recursos para contener, todos los recursos de salud pública se fueron a contener la pandemia y se olvidaron de los recursos que se destinaban para la salud pública y para la salud sexual y reproductiva. Se disminuyeron recursos a nivel de los hogares y sobrecarga de trabajo, especialmente para las mujeres, no remunerado. Y, por supuesto, incremento de los embarazos no deseados en todas las edades, con mayor prevalencia en adolescencia. Se aumentó la violencia contra niños y niñas y adolescentes. El confinamiento en el hogar amplía el espectro de los potenciales agresores. Entonces, cuarentena, más trabajo y más violencia. Pero esa violencia tiene varias tipificaciones: física y psicológica, por castigo y malos tratos a los menores; violencia sexual con abuso, violación, inducción a la prostitución, explotación sexual y pornografía. En el marco digital, en el entorno digital, ciberacoso o violencia en línea, y violencia hacia otros en presencia de los niños. Vemos todos los días las noticias tan dolorosas sobre feminicidios, niños que les toca ver matar a su mamá o a alguien de su familia. En conclusión, las normas sociales marcadas por concepciones patriarcales repercuten sobre los roles de género y las prácticas de crianza. Ahora, hay que mirar también otra perspectiva de por qué se priorizaron los adolescentes en la pandemia: por sus capacidades. Es decir, los jóvenes y adolescentes son poderosos agentes del cambio y una fuerza positiva en la sociedad, pero nosotros tenemos para eso que darles el importante papel de liderazgo e inspirar su transformación en las condiciones personales y de su entorno que genera la pandemia, y que ellos podrían ser excelentes agentes de cambio frente a la promoción de hábitos de vida saludable, como mencionaba ahora la profesora Laura, la aplicación de medidas de prevención, la importancia de la atención oportuna de los casos y de vacunación.
Ahora, tratando las amenazas como segundo punto de estas preguntas, están clasificadas en 3 grandes grupos: socioeconómicas, familiares y personales. Dentro de las socioeconómicas, pobreza, desempleo, separación familiar, deserción escolar, violencias, que tienen repercusiones en la salud mental. La va a trabajar a profundidad la doctora Diana, que tienen que ver con la ansiedad, depresión, estrés postraumático y baja autoestima. Afectan la salud sexual y reproductiva porque aumenta la fecundidad, aumentan los abusos y violencias de índole sexual y por supuesto aumenta la mortalidad materna. En el espectro nutricional se afecta el consumo o por exceso o por defecto. Y las enfermedades crónicas que tienen que ver con el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y el cáncer. Desde el punto de vista de la pobreza, las limitaciones en la actividad económica, el acceso reducido a servicios públicos, el cierre de escuelas y el paso de la actividad presencial a la virtual y la disponibilidad escasa y restricción de los insumos y medidas de protección han afectado los determinantes sociales de la salud y incrementaron el riesgo y vulneración de los derechos en adolescentes y niños. En las amenazas familiares hay varios puntos importantes: separación familiar, aumento del estrés de los cuidadores, generación de mecanismos de supervivencia negativos, poco o ningún acceso a servicios de protección, lo que ha generado en estos chicos y chicas mayor riesgo de descuido y maltrato, baja supervisión y trato negligente. Los papás y las mamás también están trabajando en casa, miedo generalizado a la enfermedad por esa incertidumbre que generó antes de que empezaran las vacunas sobre todo, no aplicación de medidas preventivas por las razones que sean, y violencia y explotación sexual en el espectro del entorno familiar. A nivel personal, ¿cuáles son las amenazas predominantes en este caso para nuestros adolescentes? Separación de sus amigos y maestros, falta de destrezas comunicativas para manifestar lo que sienten, especialmente los varones, incremento de las desigualdades de género en los hogares y trato inequitativo, discriminación y estigmatización, por las razones que sean, porque viene de otra parte, porque tuvo el COVID, porque es trabajador de salud. Ha habido mucha discriminación y estigmatización para este tipo de población. Esto que generó como consecuencia disminución y bajo rendimiento escolar y deserción, exacerbación de las violencias de género, malestar psicosocial, ansiedad y depresión, cambio de las rutinas y estilos de vida saludable por hábitos nocivos. Se aumentó el sedentarismo, los desórdenes alimentarios, la transgresión de los horarios de sueño, el abuso de pantallas y consumo de redes sociales, muchas de ellas nocivas, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y participación en actividades de riesgo. Ahora, el punto tercero, que son las recomendaciones, son de 3 niveles: de abogacía y políticas públicas, de comunicación y movilización social y desarrollo de capacidades. Al hablar de las políticas públicas hay 4 grandes retos estratégicos. Primero, incremento del acceso y abordaje integral de las necesidades de niños, niñas y adolescentes y garantía del ejercicio efectivo de sus derechos. Eso tiene que ver con la gestión de políticas públicas que apunten a este reto. El segundo, soporte integral para la permanencia educativa. El año pasado se perdieron el año 1 millón de niños en Colombia por consecuencia de la pandemia, por dificultades para acceder a la tecnología virtual. La tercera, apoyo psicosocial, fortalecimiento del sistema de salud y ampliación de la cobertura de vacunación. Todavía tenemos muchas deudas en eso. Y la última, desarrollo de acciones específicas para enfrentar la violencia contra niños, niñas y adolescentes mediante líneas telefónicas de ayuda, campañas de información, educación y comunicación sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. La segunda recomendación, fortalecimiento de capacidades para afrontar la pandemia. Primera estrategia, mejorar la capacidad institucional y la competencia técnica para el abordaje integral de las víctimas de violencia y garantizar suministros para su atención. Identificar adolescentes que sirvan como líderes o agentes de cambio y aprovechar sus formas de agrupación, la que tienen entre ellos es excelente para promover buenas prácticas y prevenir la transmisión del COVID. Y la última, capacitarlos para difusión de mensajes educativos sobre hábitos saludables, medidas de prevención, la importancia de la atención oportuna de casos y la vacunación. La última de las recomendaciones, gestión de estrategias de información y comunicación y movilización social
para apropiación social del conocimiento y cambio de hábitos de vida en los jóvenes. Tienen 3 grandes retos: equidad de roles, promoción de la distribución equitativa de roles y tareas domésticas, y propiciar la participación activa de los varones del núcleo familiar en este rol. Proponer escenarios de comunicación en la familia y brindar confianza para establecer transferencia positiva e incorporar la igualdad de género en la crianza. Y reforzar hábitos saludables como la actividad física, cubrirse al toser o estornudar, lavarse las manos, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento físico y vacunación contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud sugiere una recomendación muy importante: de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus mediante 3 retos: detectar, aislar y tratar cada caso sospechoso y rastrear los contactos, romper las cadenas de transmisión y mantener el distanciamiento social como medidas excelentes para reducir la transmisión comunitaria. Para terminar, quiero recordar una frase de Franklin Delano Roosevelt que dice: no siempre podemos construir el futuro para nuestra juventud, pero sí podemos construir nuestra juventud para el futuro. Bueno, muchas gracias a la doctora Luz Helena. Pues la idea de estos próximos minutos es hablar de cómo desde la actividad física los adolescentes se han visto afectados por la pandemia, y es empezar entendiendo que en la pandemia por COVID se tomaron ciertas medidas para lograr un control epidemiológico de esta crisis sanitaria. Entre esas medidas pues tenemos lo que son los elementos de protección personal, como es el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento en general, las estrategias de trazabilidad y testeo de casos positivos de COVID-19 para realizar el aislamiento, y las medidas de restricción social en general, como son la cuarentena, la restricción a la movilidad y los cierres de ciertos espacios como las escuelas, los gimnasios y los parques. Esto pues tuvo un efecto positivo sobre el impacto en la reducción de picos de contagio y la probabilidad de colapsar el sistema de salud de manera global. Esas son medidas que fueron comprobadas y que su efectividad ha sido comprobada, pero por el contrario también ha tenido unos efectos negativos como impacto sobre la salud cardiovascular, nutricional y mental de toda la población. Hay que tener en cuenta que esto no solo se está dando en el momento de la pandemia, sino que esto pudiera acarrear a futuro daños o cuestiones deletéreas sobre la salud de las personas en todos los grupos etarios, y pues que realmente ya lo estamos empezando a ver. Ya hablando de los niños, entendiendo de niños y adolescentes, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, desde hace unos buenos años atrás se viene hablando como la futura pandemia o la próxima pandemia antes del COVID-19, ya que esto ha ido incrementando no solo en la población mayor, sino en grupos cada vez más jóvenes. Para el año 2016 se reportó que en Colombia el 11.54% de niños y adolescentes sufrían obesidad o sobrepeso, y que a nivel mundial esa prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los 5 y los 19 años se había cuadruplicado entre el año 1975 al año 2016, tan solo en 40 años, lo cual lo convierte en una cifra alarmante y que llamaba la atención de las autoridades en ese momento, y ahora con mayor razón pues se convierte en algo de mucha importancia y a lo que se le debe prestar atención. Básicamente entender que un adulto que sea sedentario u obeso va a llevar a que los hijos de ellos pues sigan este ciclo intergeneracional, y por ende los niños se vean afectados en muchos aspectos de su vida, como que pues desarrollar conductas sedentarias que van a hacer que presenten mayor absentismo escolar, cuando sean adultos pues perciban menores ganancias por absentismo laboral, y que estos sean adultos jóvenes que empiecen a desarrollar enfermedades de forma más temprana, y por ende pues se desarrolle 5.3 veces más muertes prematuras por esa misma inactividad, entre otros aspectos. Información sobre cómo la pandemia ha ido afectando la actividad física de estos adolescentes y el desarrollo de patologías como sobrepeso u obesidad, pues han ido apareciendo cada vez más. Hay reportes de estadísticas nacionales e incluso internacionales donde se dice que se ha aumentado hasta un 2% de la prevalencia de obesidad en niños escolares, donde ya incluso se reporta que 3 de cada 5 niños en escuela primaria y en bachillerato vienen presentando un cuadro de obesidad o de sobrepeso.
Esto es muy grave porque finalmente también se ha observado en los estudios que hay una disminución del tiempo de actividad de estos menores y pues eventualmente en una edad adulta esto los va a predisponer a mayores patologías a raíz pues de toda esta situación. Citando a la doctora Luz, pues ella ya nos hablaba de unas amenazas, quise señalar este espacio puntualmente del recuadro, porque finalmente no es solo un problema de actividad física, no es solo un problema de sedentarismo o donde se genere sobrepeso o obesidad, es que también toda esta quietud va a generar malestar psicosocial, situaciones mentales que vamos a tratar más adelante con la doctora Diana sobre ansiedad y depresión, y que este cambio de rutinas va a tener pues una alteración sobre otros ámbitos de estos adolescentes, como lo señaló la doctora Luz. Y es entender que en América Latina, pues realmente las enfermedades crónicas no transmisibles se convierten en las patologías más prevalentes de la región. Estos son datos prepandemia. Entonces, sumado a lo que se nos viene de aquí en adelante, pues entender que va a seguir predominando, donde esas enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en la población latina, y que esto también va a estar relacionado con el ingreso familiar. Entonces en los quintiles más pobres pues se va a presentar más muertes prematuras que en los estratos mucho más altos. Y el claro link que hay entre las neoplasias malignas y el sedentarismo como segunda causa de muerte. Además, en Latinoamérica nos encontramos expuestos no solo a que el 76% de la población presentaba muerte causada por enfermedad crónica no transmisible, sino que también estábamos expuestos a otras patologías transmisibles y el 11.1% por causas externas. Entre esas está incluido la violencia y los accidentes, lo cual es una causa importante en adolescentes, y como la profe Luz lo mencionó anteriormente, pues con el hecho de quedarnos en casa, muchos de estas causas de violencia se han ido incrementando en este grupo etario. Además, pues según la Federación y conocido pues por todo el mundo internacional de diabetes, básicamente el 70% de los casos de diabetes tipo 2 pueden ser prevenidas a través de una alimentación saludable y el estímulo de una actividad física, y se esperaba que con este cambio de hábitos hubiera una reducción de casos para el año 2035 estipulada. Ahorita pues realmente queda la duda de cómo se van a incrementar con este evento pues que nos afecta actualmente y que ya va para cerca de 2 años. Ya también hay que entender que pues la OMS en el 2016 había planteado cómo combatir estos factores biológicos y conductuales que generan ese sedentarismo, esa obesidad y ese sobrepeso, basados en políticas públicas, educación y la importancia del rol de esos padres y los cuidadores para modificar estas conductas a través de promoción de alimentos saludables, promover la actividad física, esa atención pregestacional y prenatal en las maternas, estimular y generar programas de dieta y actividad física en la primera infancia. Y esto, quiero hacer un paréntesis, se vuelve algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los hogares han dejado de percibir ingresos, lo cual va a limitar esa alimentación adecuada y debe volverse una política pública fundamental para esta población, y así poder impactar un poco sobre los hábitos de estos niños que serán futuros adultos. También sobre la salud, nutrición y actividad física para los niños en la actividad escolar, y pues el control de peso, que claramente pues se debe tocar en esta área. Esa inducción temprana a esa actividad deportiva pues se garantiza que el niño va a tener un adecuado estilo de vida, y eso conduciría a que disminuya esos factores de riesgo, pero básicamente por estas cuarentenas y estas restricciones sociales esto se ha visto limitado, y es importante educar sobre la importancia de volver a estimular estos comportamientos. No voy a hablar de estadísticas en sí muy puntuales, pero es entender que incluso ya desde lo experiencial me ha pasado que muchos chicos me dicen: no, mira, tengo un sobrinito, y el sobrinito pues hacía algo de ejercicio antes de la pandemia porque la mamá, el papá los obligaban, y ahorita pues se han quedado completamente quietos, y retomar esa actividad se ha vuelto algo muy muy difícil. Si rompemos ese ciclo intergeneracional donde ese niño se vuelva activo, vamos a ver clara evidencia
de los beneficios que esto va a tener para su vida, no solo durante la época de la infancia y la adolescencia, sino también de la adultez, como que reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, por ende pues va a reducir el absentismo laboral, van a percibir mayores ingresos y van a tener mayores posibilidades de acceder a educación superior y a mejor rendimiento académico. Esto pues finalmente va a traducirse en la mejora de la calidad de vida, no solo de ellos, sino de todos los que les rodean, empezando pues por su familia y su núcleo familiar más cercano. Ya teniendo en cuenta sobre el retorno a la actividad física, cuando regrese pues todo este proceso que se está generando de forma paulatina y lenta, pues esperemos que sea un poco más rápido a medida que avance el tiempo, se deberían cumplir unas pautas de actividad física, la cual corresponde en que se hagan al menos 60 minutos diarios de ejercicio de intensidad moderada vigorosa, donde se incluyan actividades aeróbicas y trabajos de fuerza. ¿Para qué? Para estimular un fortalecimiento óseo. Ya sabemos que en esta edad y hasta los 21 años es muy importante la actividad física para lograr una adecuada ganancia de masa ósea, acompañado obviamente de la nutrición, que va a permitir pues que estos adolescentes, cuando ya lleguen a su edad adulta y a su adultez mayor, pues no avancen a cuadros patológicos como son la osteopenia o la osteoporosis. Básicamente se necesitan acciones urgentes que normalicen y restauren esa actividad física en la población adolescente y en la población infantil, y que esa restauración de la actividad pues claramente debe ser progresiva, que empiece con series cortas y que sean atractivas para estos niños y adolescentes. ¿Para qué? Para evitar el cuadro de lesiones que pues también se podría presentar si volvemos de forma muy abrupta a este tipo de actividades. ¿Qué recomendaciones se darían ya? No es tanto para los adolescentes, sino para los adultos que acompañan a estos adolescentes. Entre estos se encuentran los administradores escolares y los educadores físicos. Entonces, mantenerse actualizados sobre la pandemia a través de mecanismos o de instituciones que puedan dar informaciones verídicas, como la OMS, fuera de eso autoridades escolares y sanitarias, que nos permitan modificar los protocolos en caso de ser requeridos, que se fomente ese distanciamiento social de forma adecuada, que se implementen medidas de protección recomendadas por estos organismos, que se eviten las multitudes tanto dentro como fuera de los límites de la escuela para evitar los contagios, no solo dentro de la institución, sino cuando los niños salen del colegio ya para sus casas. Implementar clases de educación física con horarios escalonados, pues que realmente esto ya se está haciendo, y que usted garantice que esas estaciones de lavado y desinfección siempre estén disponibles y al acceso de todos estos niños y adolescentes, y desinfectar regularmente los equipos y las superficies que sean utilizadas para las actividades. También se deben restringir esas actividades que involucren todo lo que sea contacto corporal y evitar compartir los implementos, ya sean deportivos o como las botellas pues para el consumo del agua. Elegir esos ejercicios que favorezcan el distanciamiento social, idealmente de tipo individual, y ponerse en contacto con los padres de los alumnos que presenten síntomas respiratorios y aislar inmediatamente a todos los que hayan estado en contacto con hasta que se confirme la enfermedad. Planificar esas actividades físicas que se adapten a esta población y a la población que tenga necesidades especiales, ya sea enfermedades crónicas como asma, diabetes, enfermedades cardíacas o otro tipo de problemas, y evitar que la actividad sea vigorosa para estos niños. Además, se deben crear estrategias pues innovadoras, entre estas incluir las actividades virtuales para que se reduzca la interacción entre alumnos y entre profesor-alumno, y esto permita que no aumente pues como los casos de contagio. Ya para los padres, las recomendaciones es que se le enseñe a los niños a practicar a los niños y a los adolescentes una buena higiene respiratoria, tanto en la casa como en la escuela. Anímelos a que no se toquen los ojos, la nariz, la boca con las manos sucias. Hay que disuadirlos de que estrechen las manos con amigos y parientes cercanos, especialmente pues ya sabemos que tú puedes ser muy enfático en tu aseo, pero no sabes la otra persona cómo lo sea y pues te puede contagiar. Y animarlos a que se practique ese distanciamiento social en el barrio o en el hogar cuando salgan a hacer ejercicio.
controlarlos de cerca para detectar cualquier síntoma que sea sospechoso de COVID y comunicarse inmediatamente con las entidades de salud para prestarles la atención necesaria cuando ellos pues sean o lo requieran. Ya también se debe desinfectar lo que sean todos los equipos deportivos y de ejercicio que se guarden en el hogar y mantenerse activo en el hogar con los niños y los adolescentes, propiciando actividades que sean de intensidad moderada, juegos dentro de la casa, deportes o caminatas que respeten el distanciamiento social con los vecinos y pues entre ellos. Y asegurarse que estos niños y adolescentes pues duerman lo suficiente, ya que sabemos que una buena higiene del sueño pues va a permitir también que sus procesos fisiológicos se desarrollen de manera más adecuada. Fuera de eso pues puedan tener mejor desempeño en su vida escolar, que de por sí en este momento es un poco difícil porque todavía seguimos en virtualidad y quedarnos mucho tiempo en pantallas pues se hace necesario, no sería lo ideal, pero en este momento es necesario. Entonces garantizar un adecuado sueño va a permitir que estos niños pues mejoren su rendimiento. Las recomendaciones es que entre los 5 y los 13 años se respeten entre 9 a 11 horas de sueño ininterrumpido y en los niños y en los adolescentes de 14 a 17 años entre 8 a 10 horas de sueño. Ya para finalizar y como conclusiones es entender que la actividad física es un componente innato del hombre. Desde las primeras eras donde nuestros antepasados pisaron estas tierras, ellos debían moverse para poder sobrevivir. Eso ha ido disminuyendo pues con todo este proceso de industrialización, pero no debe perderse porque hace parte de nuestra fisiología, y es entender que la raza humana también pues se ha enfrentado anteriormente a pandemias desde los inicios de la humanidad, y que se han encontrado que esas medidas de salud pública que se están aplicando en este momento son comprobadas y van orientadas a disminuir ese caso de contagios y muerte. Que algunas medidas de las que se toman, que son completamente necesarias, pues van a reducir notablemente esos niveles de actividad física, y eso va a generar problemas de salud física y mental en toda la población, no solo en este grupo etario, sino en todos, pero que esa reducción de la actividad física pudiera exacerbar cuadros crónicos y facilitar la aparición de otros que están asociados al sedentarismo. Por ende, es necesario adquirir herramientas que permitan realizar ejercicio de forma fácil y segura en la casa, y si es en la calle respetando las medidas de seguridad con sus respectivos elementos de protección y distanciamiento social, teniendo en cuenta que hay unas ventajas y limitantes, pero que esto va dirigido a prevenir y reducir esos efectos deletéreos asociados a esa inactividad física que conlleva pues la inminente restricción social pues necesaria en este momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a quienes han hecho ya las exposiciones. Vamos a hablar acerca de la salud mental en los adolescentes durante esta época de pandemia. A modo de introducción, es importante tener en cuenta que los trastornos mentales en esta población representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y de lesiones entre los jóvenes de 10 a 19 años, que la mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años o antes de esto, pero la mayoría de casos pasan inadvertidos y no son tratados. La depresión, además, es una de las principales causas de enfermedad y de discapacidad en la población adolescente a nivel mundial, y el suicidio, desafortunadamente, es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y 19 años. Entonces, para responder a las inquietudes del panel, ¿por qué se debe atender la salud mental de los adolescentes en pandemia? Y realmente nos enfrentamos a dos situaciones. Entonces, la primera era durante la cuarentena, ¿qué sucedía o qué sucedió con todos los chicos? Pues desafortunadamente los cambios en las rutinas y en el encierro obligaron a adaptarse a formas diferentes de emplear el tiempo. Con todas las cosas cerradas, pues ellos dejaron de tener contacto con sus amigos, con los colegios, dejaron a un lado los planes e incluso la realización pues de sus actividades deportivas. Con todo esto empezó una sensación obviamente de aislamiento y también un poco de estar fuera de control, además de la decepción y del miedo que suponía estar encerrados sin saber realmente por cuánto tiempo.
El sobreuso de pantallas, pues que es una de las cosas que todavía nos sigue preocupando, y para muchos además, desafortunadamente, era la primera vez en la que compartían todo el tiempo con sus padres y con sus hermanos. Entonces, básicamente, ¿esto qué generó? Un montón de circunstancias a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de las amistades y a nivel pues, personal. Entonces, a nivel familiar, nos dimos cuenta que se estaba dando poca atención a las necesidades emocionales de los adolescentes. Fuera de eso, los riesgos y las dificultades que se presentaron tras la enfermedad de muchos de sus familiares, y también fueron muchos de ellos víctimas de acoso o de bullying o incluso también de abuso, como lo mencionaban en otra conferencia. En el colegio, pues desafortunadamente se alteraron o cambiaron pues la forma de relacionarse entre los profesores y también con sus pares. Tuvo que cambiar la metodología de enseñanza, que pasó de ser presencial pues a netamente virtual, igual que la forma de evaluarlos, y pues la ausencia de todas las actividades deportivas con las consecuencias que ya se mencionó también anteriormente. En cuanto a los amigos, pues la ausencia de estas relaciones presenciales, menos actividades deportivas en grupo, y fuera de eso las actividades de ocio también cambiaron y terminaron siendo básicamente actividades virtuales. Y pues también hay que tener en cuenta que a nivel individual pues hay una inmadurez todavía desde todo tipo. Si además estos chicos tenían discapacidad cognitiva, pues digamos que nos predispuso a presentar muchos síntomas emocionales, sin contar los que ya tenían de base alguna alteración mental. Entonces, todo esto que favoreció, todas estas particularidades favoreció que se dieran un montón de cambios a nivel conductual. Entonces se cambiaron todas las rutinas y hábitos saludables que se tenían, hubo una disminución de las interacciones positivas que ellos tenían pues con el entorno, empezó a presentarse un uso compulsivo y de alguna forma exagerado pues del internet y desafortunadamente también de las redes sociales. Empezamos a ver con mucha frecuencia expresiones de baja autoestima, y esa autoestima empezó a depender de los refuerzos que estaban recibiendo a través de las redes sociales. Y todo esto terminó favoreciendo una sensación de aislamiento y de soledad que ya sí favoreció la presencia de trastornos emocionales, como problemas en los hábitos de sueño y propiamente trastornos en el sueño, mucho estrés y ansiedad, depresión, conductas autolesivas con o sin depresión, conductas adictivas, especialmente pues con las redes y videojuegos, y también trastornos en la conducta alimentaria, tanto en exceso, obesidad y sobrepeso, como por restricción o inducción de vómito o conductas pues compensatorias de la bulimia. Entonces, ¿por qué atender entonces a estos adolescentes? Durante el retorno, pues ahora que estamos volviendo pues a las actividades escolares, universitarias pues y demás, pues porque además de todo lo que les digo, durante este retorno se están enfrentando a un montón de cambios ambientales. Muchos de ellos nos han manifestado como una ambivalencia entre querer volver a ver a sus profesores, a sus amigos, pero a su vez no querer regresar, pues porque de alguna forma les era más cómodo recibir las clases acostados, en su cama, medio dormidos, sin bañarse, cobijados y hasta quedarse dormidos pues durante las clases, ¿no? También empezamos a ver manifestaciones conductuales de síntomas emocionales, una tolerancia a la frustración muy baja, casi no toleran un señalamiento o una redirección de una conducta que no es apropiada, y una disregulación afectiva que cada vez estamos viendo con más frecuencia durante la consulta. Entonces, lo mismo digamos que hice anteriormente para hablar acerca de los cambios que se dan durante la cuarentena, pues también se presentan digamos con el retorno. Entonces, a nivel de la familia, nuevamente hay que restablecer rutinas de sueño, de alimentación, de juego, de actividad física, y esto ha costado bastante en esta población. Aunque no creamos, también hay algo de temor de contagiar a los familiares, sobre todo a los más vulnerables como los abuelos. En el colegio, pues digamos que aunque hubo en muchos de estos chicos un entusiasmo por volver a sus actividades escolares, pues desafortunadamente no les ha gustado regresar al colegio por esto del distanciamiento y de las medidas pues de bioseguridad.
Otra cosa que estamos viendo mucho es que si bien estos pelados tuvieron un proceso académico, muchos de ellos han tenido miedo o están teniendo miedo de no llegar en el mismo nivel de aprendizaje que sus pares, y eso genera algo de ansiedad, y pues sobre todo porque van a retornar a la exigencia que tenían antes de que estuviésemos en cuarentena. En cuanto a la parte de socialización, si bien muchos de estos pelados lo que le dicen a uno es que quiero volver a ver a mis amigos, es que quiero volver a regresar a como éramos antes, también hay un temor a regresar por el miedo que les da a ser víctimas de bullying o de acoso, porque claro, llevamos un año, año y medio encerrados, y estos pelados, esta es la edad en la que más cambian a todo nivel, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Entonces, digamos, la sorpresa de ver a sus compañeros tan cambiados y tan diferentes ha generado un temor a ser acosados o a ser molestados o a ser víctimas de bullying. Y fuera de eso, nuevos temores a la exposición social. O sea, si antes de la cuarentena había chicos que les daba miedo a exponerse o a hablar en público, pues ahora lo estamos viendo mucho más marcado, pues porque llevamos un año encerrados y otra vez deben de volverse a enfrentar a estos temas sociales. Y a nivel individual, lo que estamos viendo es que estos chicos están teniendo una gran pérdida de control con mínimas situaciones, y muchos de ellos también pueden empezar a mostrar síntomas de trauma, pues como de síntomas de estrés postraumático por situaciones que hayan podido vivir al interior de sus familias, ya sea abuso sexual, ya sea maltrato físico, o con el regreso puede ser víctimas de bullying y de acoso. Entonces, los cambios conductuales que estamos viendo es que para poder minimizar algo de lo que les acabo de comentar, se refugian en internet o en las redes sociales, donde desafortunadamente no encuentran nada bueno, porque todo esto es sin supervisión, donde se han favorecido la expresión de baja autoestima, el no quererse, el no verse bien, el sentirse obesos o muy delgados o con acné o con diferentes cambios que han favorecido manifestaciones también de ansiedad y de depresión, mucho más aislamiento de lo que podíamos ver anteriormente, y sobre todo un aumento de la irritabilidad. Y todos estos cambios conductuales pues son reflejo de trastornos emocionales. Estamos teniendo con mucha más frecuencia consultas por trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, las conductas lesivas, especialmente el cutting, los golpes, los mordiscos, los moretones. Se sienten hipervigilantes, como a la espera de que les vaya a suceder algo catastrófico o algo negativo. Muchos por haber sido víctimas de maltrato o de diferentes abusos, pues empiezan a tener los flashbacks, que son las imágenes repetitivas acerca de los eventos traumáticos, y también episodios disociativos donde los chicos se quedan como idos porque pierden como el contacto con la realidad. Entonces, realmente, si entendemos todos estos síntomas que han presentado tanto durante la cuarentena como lo que estamos viendo con el retorno, pues es importante tener en cuenta como los signos de alerta o las alertas rojas en la salud mental de estos adolescentes. Entonces, ¿cuáles son cosas muy importantes en cuanto al estado de ánimo? Hay que estar pendientes de si se presenta o no desesperanza, anedonia, ira, pierden absolutamente el control, conflictos mucho más frecuentes con amigos y familia, una visión muy negativa del futuro o de que están frente a una situación incontrolable, también el miedo que sienten por llegar a perder o por haber perdido personas pues significativas, y también cambios conductuales pues que se dan con el distanciamiento. Cambios en el patrón de sueño o alimentación, se compromete la capacidad de atender y de memorizar, entonces con esto pues el aprendizaje. Descuido en la apariencia y arreglo personal es muy llamativo porque usualmente al adolescente le gusta estar bien, lucir bien. Aumentan las conductas de riesgo, ingesta de licor, consumo de sustancias, rumbas inapropiadas, y bajo efectos de estas sustancias no tienen los cuidados que deben tener para cuidarse en salud, y con el riesgo de retornar a sus casas a contagiar pues a sus familiares. Cuando hay problemas de salud mental también al interior de la familia, o cuando tenemos estilos de crianza que son en los límites, o muy laxos o muy autoritarios. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para estos adolescentes en casa? Hay que reforzar el aprendizaje de las habilidades de afrontamiento, del control emocional y de la resolución de problemas, incluir a estos chicos en la toma de decisiones, por lo menos los que tienen que ver con cosas importantes al interior de la familia, tratar de delegar responsabilidades en el hogar, evitar el uso excesivo de internet y de redes sociales,
tratar de mantener en lo posible actividades lúdicas y deportivas que mantengan las amistades con sus amigos, que se vuelven red de apoyo, y hacer del hogar un sitio seguro para evitar el contagio y para favorecer la comunicación. En cuanto al colegio, pues como hablaban en conferencias anteriores, incidir las medidas de protección y de responsabilidad sobre su propia protección y la de otros, estar atentos a conductas que puedan verse enmascaradas o que puedan enmascarar más bien problemas psicológicos, tratar de aumentar la interacción y la participación pues, en las clases, facilitar la información para que haya una disminución o un adecuado manejo de la ansiedad o del estrés que supone el regreso al colegio, y también detectar los problemas que pueden pasar de pronto inadvertidos para los padres o para los familiares, sugiriendo de pronto la consulta con un especialista en salud mental. Y ya para la consulta es muy importante que los profesionales reconozcan las manifestaciones físicas de los problemas emocionales, informar y educar adecuadamente a los padres, remitir a los profesionales de salud mental en forma oportuna para evitar la cronificación o la agudización también de problemas más graves como el autolesionismo, estar pendientes y coordinar, digamos, la comunicación entre las familias, los profesores y a veces la red de voluntariado que hay para ayudar y apoyar a estos adolescentes, y diseñar, pues cuando lo amerite, intervenciones de corta duración para determinados tipos de dificultades. Realizar seguimiento de los adolescentes a largo plazo va a ser muy importante pues para poder saber qué va a pasar luego de esta pandemia. Si es necesario empezar un tratamiento farmacológico que nos permita resolver muchos de estos trastornos, y si es necesario pues llegar a la hospitalización, y en caso de ser necesario tratar de disminuir en lo posible el estrés y el estigma que supone internar a un jovencito en una clínica de psiquiatría. Ya para concluir, pues tener en cuenta que tanto la cuarentena como el retorno han favorecido la presencia de alteraciones en la salud mental de los chicos, que la atención primaria es la puerta de entrada de todos estos casos de salud mental en los adolescentes, que la complicación prevenible en la salud mental más devastadora es el suicidio, y que no abordar los trastornos mentales en los adolescentes va a tener unas consecuencias que se pueden extender no solo en la edad adulta, sino que van a limitar la oportunidad de estos chicos de tener una vida adulta satisfactoria. Como conclusión entonces del panel, yo quisiera también hacer unas recomendaciones específicas para el manejo de estas problemáticas en general. En primer lugar, hay que alertar que hay un campo disciplinar especializado en medicina del adolescente y del adulto joven que aún espera ser instituido en nuestro país. Estamos retrasados en eso, seguimos con esta deuda con estos adolescentes y jóvenes, que además tenemos baja inversión, tenemos baja financiación, y esto todavía se magnificó después de la pandemia, que hay escasez de personal entrenado, no tiene la competencia. Esto sigue siendo digamos, un campo que se está relevando a personas que tengan alguna vocación sin una formación y entrenamiento, y que tenemos que, digamos, llevar a la acción tanta política que en este momento pues formulan para tener a esta población, digamos, de alguna manera contenida, pero que no llega a pasar, digamos, a la acción. También hay una serie pues de retos para nosotros seguir promoviendo un desarrollo integral de estos adolescentes, incorporar el término de ciudadanía sexual, que tiene una serie, digamos, de recomendaciones también para que estos sujetos se puedan, digamos, desarrollar como ciudadanos sexuales. Tenemos que generar también caminos para que se instituya este campo de formación, y también recordar que hay una serie también de adolescentes entre los 13 y los 16 años de edad que están haciendo una serie de acciones importantes en el mundo. Solo quiero destacar a la adolescente Greta Thunberg, que a pesar de tener un síndrome de Asperger, un diagnóstico, digamos, de una situación psiquiátrica, ha logrado hacer grandes avances para el mundo y para el planeta. Y terminar con una serie pues de recomendaciones que hemos hecho desde el campo de la medicina del adolescente en la Facultad de Medicina, entre ellos una serie pues de recomendaciones para la atención específica de adolescentes, con una serie de multiplicidad de servicios, y esto es más que todo para provocar a todos los demás que están asistiendo a este congreso, estos tomadores de decisiones, estos directivas de IPS y EPS, y estos también formadores de recurso humano y de talento en salud de medicina, que se interesen y que se acerquen, que nosotros con mucha
gusto les estaríamos haciendo asesorías, orientando y facilitando que de pronto se desarrollara mejor el campo de la atención a estos adolescentes. Terminar en lo que dicen estos mismos adolescentes que están en una edad de tropezar, de perder, de fracasar, de herir, de engañar, de humillar, de dominar, de vacilar, de desordenar, de errar, pero que se puede aprender, se puede descubrir, se puede soñar, se puede amar, se puede creer, imaginar, avanzar y respetar, se puede disfrutar, vencer, caminar, progresar, y lo sé porque estoy en una edad de cambiar. Es una edad de oro para poder hacer unas grandes intervenciones y lograr importantes cambios para el mundo actual y para los futuros adultos que van a estar también haciendo grandes acciones para mejorar nuestro planeta. Muchas gracias.